Hola, bienvenidos nuevamente compartiendo la pasión por las motos. Ya te hemos entregado dos videos sobre mecánica básica. En el primero te enseñamos cómo calibrar y ajustar unas válvulas. En el segundo, cómo cambiar un kit de arrastre. En este último, uno de nuestros suscriptores nos comentó lo siguiente. Y como siempre te lo menciono, te leemos. Por eso estamos hoy aquí reunidos para traerte un video sobre carburadores, que aprendas a diferenciar entre un mantenimiento y una puesta a punto, y que también identifiques los tipos de carburador, porque si es SU o si es de tiro directo, tiene una serie de cuidados. Ya tenemos nuestra motocicleta lista. Vamos a desarmarla, a desmontar el carburador y a mostrarte y enseñarte esas recomendaciones y consejos que debes seguir para realizar correctamente un mantenimiento a un carburador. Ya hemos desarmado la parte de los plásticos de la motocicleta para poder acceder al carburador. Aquí vamos a desmontar la guaya del acelerador y vamos a revisar el resto de componentes que estén adheridos al carburador, como la guaya de choque y también la línea de freno. Y en este caso esta motocicleta cuenta con un sensor TPS. También debemos desconectarlo antes de retirar el carburador completamente. Te voy a dar dos recomendaciones muy importantes de seguridad. La primera de ellas es que vamos a manipular gasolina. Entonces asegúrate que donde vayas a realizar este tipo de mantenimiento sea un lugar muy ventilado. La segunda recomendación, vas a tener que drenar toda la gasolina que se encuentra en el carburador. Para esto utiliza un recipiente y no botes la gasolina, porque si lo haces puedes provocar un incendio que puede ser catastrófico. Ojo con estas dos recomendaciones. En el caso de esta Gixxer 150 te voy a hacer la siguiente recomendación. Para retirar el carburador de una manera mucho más sencilla, retira este tornillo de la caja filtro para que ya pueda moverse. Mira que ya va a tener un pequeño movimiento, si observas. Y esto va a facilitar mucho retirar el carburador. Ahora tomas el carburador con ambas manos, lo tiras hacia atrás y hacia un lado. Y así ya has retirado el carburador. Mira, este es el sensor TPS que te mencioné ahorita. Ahora que estemos desarmando, te voy a explicar cuál es la función de este TPS. Ahora vamos a pasar a remover todas estas mangueras, el tubo de conexión de admisión y a limpiarlo externamente para indicarte y mostrarte cómo desarmarlo y pasar pieza a pieza y qué función cumple cada una de estas. Ahora vamos a retirar todas estas mangueras, este tubo de admisión, el de desfogue también, para poder limpiar externamente todo el carburador, e irlo desarmando paso a paso y mostrarte en qué influye cada uno de sus componentes. Para limpiar el carburador, algunas personas utilizan gasolina. Es válido como limpiador, mas sin embargo es extremadamente peligroso porque, como ya te dije, puedes causar un incendio. Por el contrario, te recomiendo utilizar un limpiador especializado para carburadores o para cuerpos de aceleración como este producto. Antes de pasar a desarmar el carburador, te voy a explicar los dos tipos de carburadores que encontramos comúnmente en las motocicletas. Tenemos este, que es de tiro directo, y este, que es un carburador SU. Hay diferencias en su funcionamiento. El de tiro directo lo llamamos de esta manera porque desde el acelerador controlamos directamente la apertura de la cortina, mientras que en el SU o de diafragma es la succión o la admisión que genera el motor la que va a levantar la cortina. Nosotros operamos una mariposa, mira, de esta manera, abres y cierras, pero la cortina se levanta por la succión. Ahora vamos a pasar a desensamblar el carburador. Aquí te voy a dar este tip: utiliza un trapo para poder ir ubicando cada una de las piezas y observa muy bien de dónde sale cada una de ellas. Vamos primero a desensamblar la tapa del diafragma y la cortina. Ojo, mucho cuidado con este resorte, es muy delicado. Déjalo donde no se vaya a deformar o le vaya a caer algo encima. Ahora vamos a retirar el diafragma
Y aquí voy a hacer una pausa. Esta es una membrana de caucho. Con esta es que el carburador es capaz de levantar la cortina a través de la succión que genera el motor. Ella hace un efecto ventosa y así es que ella se levanta. Y aquí hay una recomendación mucho más importante. Cuando lo vayas o cuando lo estés más bien limpiando y si utilizas aire comprimido, nunca lo apliques cuando el diafragma esté puesto, esté instalado, porque esto lo puede llegar a reventar y queda literalmente inutilizable. Ahora vamos a pasar a desensamblar lo que es la cuba y vamos a pasar a ver los chicleres, la flota y el resto de componentes que contiene el carburador. Listo. Ahora ya podemos retirar la cuba o taza de carburador y también el empaque. Este también es muy importante. Si lo vemos tallado, si lo vemos ya en malas condiciones, debemos reemplazarlo para evitar fugas. Ya que internamente vamos a encontrar lo que son los chicleres, el portachicler. En chicleres tenemos tanto el de alta como el de mínima. Ya te explico por qué lo llamamos de esta manera. Este es el chicler de mínima. Vamos a diferenciar por su tamaño. Acá tenemos tanto la flota o flotador y esta es la aguja. Ojo, porque estos dos componentes controlan el nivel que existe dentro de la cuba de gasolina o de combustible. Y este también juega un papel muy importante en lo que es la carburación. Ya hemos desarmado casi en la totalidad el carburador. Falta desarmar la cortina. Internamente va a haber un seguro de medio giro. Aquí vas a encontrar el seguro prisionero, la aguja con sus espaciadores y sus arandelas, y además el diafragma o la membrana también la podemos retirar con cuidado para de no irla a pellizcar, lo que puede hacer que se rompa. Tenemos su seguro y vamos a ejercer una presión hacia afuera. Y allá tenemos tanto la cortina como la membrana del diafragma. Ahora sí, ya tenemos totalmente desarmado nuestro carburador. Por último, dejé dos componentes muy importantes porque es necesario un procedimiento ya que son de precisión. El primero de ellos es el tornillo de aire. Con un marcador vas a colocar una pequeña marca que se alinee con el cuadrante de pala. Ahora vas a tomar tu destornillador y vas a empezar a ajustar y vas a ir contando las vueltas. Media vuelta, una vuelta y media, dos vueltas y media, y ahí ya asentó. Quiere decir que este tornillo de aire trabaja con 2 vueltas y media. Ahora ya puedes retirarlo completamente. En el tornillo de aire vas a tener una precaución con unos pequeños O-rings, una junta metálica y también un retenedor y un resorte. Cuando los vayas a retirar, ten mucho cuidado de no perderlos, ya que son muy pequeños. Mira, aquí salió solo el tornillo de aire. Adentro todavía se encuentra el resorte y los otros componentes que te mencioné. Mira, ya he retirado todo el tornillo de aire con el resorte, la arandelita y el retenedor pequeño. Muy importante que no los pierdas de vista, que son muy pequeños, y si alguno de esos llega a fallar, la motocicleta va a quedar con un ralentí inestable. Por último, dejé el sensor TPS, ya que no todas las motocicletas cuentan con este sensor. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una pequeña marca que sirva de guía para que cuando lo vuelvas a reinstalar, alinees las marcas y no pierdas el ajuste. Si en caso tal llegas a perder este ajuste, vas a tener que utilizar un multímetro y utilizar la señal que te indica el manual de fabricante a cuánto voltaje debes dejarlo
ajustada. ¿En qué consiste como tal un mantenimiento de carburador? En limpiar cada uno de estos componentes y volver a reensamblar. Y si es necesario, vamos a reemplazar, por ejemplo, la aguja, por ejemplo, el diafragma si es necesario, o los chicleres si ya los vemos en mal estado. Eso como tal es lo que llamamos un mantenimiento al carburador. Te acabo de enseñar y mostrar en qué consiste el mantenimiento al carburador. Ahora, ¿qué es una puesta a punto? Es modificar estos tres componentes. En la aguja, la posición del seguro en las ranuras, y tanto en el chicler de alta como en el de baja, el tamaño. Pero ¿por qué debo realizar una puesta a punto? Vamos a colocar un ejemplo. Yo vivo en una ciudad que está a 1000 metros sobre el nivel del mar y voy a viajar a una ciudad mucho más fría que se encuentra a 3400 metros sobre el nivel del mar. Cuando llego a esta ciudad, mi moto va a empezar a trabajar mal, va a empezar a gargarear, a corcovear y además va a presentar un excesivo consumo de combustible. ¿Por qué ocurre esto? En esta ciudad, en el ambiente, va a haber una menor presencia de oxígeno. ¿Esto qué va a causar? Que la combustión se descompense y vamos a tener lo que llamamos una mezcla rica, es decir, vamos a tener mucho más combustible que aire en la mezcla. Ahí es donde pasamos a modificar esto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? En la aguja vamos a subir el seguro 1 o 2 ranuras y en los chicleres podemos pasar a disminuir su número o tamaño. Pero ¿por qué la puesta a punto se modifica con esos tres componentes? Resulta, y te lo voy a poner aquí en esta tabla, cada uno de estos componentes influye dependiendo la apertura que tengamos en el acelerador. Por ejemplo, el chicler de mínima actúa desde que tenemos completamente cerrado el acelerador hasta el primer cuarto de apertura, pero a partir del primer cuarto hasta los 3/4 de apertura acelerador va a afectar o va a influir de mayor manera la posición de la aguja. Y ya cuando tenemos la apertura total del acelerador va a influir el chicler de alta. Pero ¿cómo sé que mi puesta a punto está correcta? Realmente no hay una fórmula que nos indique qué número de chicler debemos utilizar. Esto se ensaya a prueba y error. Vamos a tener un punto de partida, que es el que nos indica el fabricante, con los chicleres estándar. A partir de ahí, si necesitamos menos mezcla, vamos a hacer los ajustes que ya te mencioné. Subir el seguro en la ranura de la aguja o disminuir el número de los chicleres. Y de ahí ensayar la moto, hasta que encuentres el punto donde mejor rendimiento te dé la motocicleta. Para el armado del carburador, vas a seguir los mismos pasos que te mostré en el desarme, pero de manera inversa. Y no olvides volver a dejar el tornillo de aire con la apertura de vueltas que contaste en un principio. Por último, ¿qué función cumple el TPS? Este sensor lo tienen algunas motocicletas, no todas, como por ejemplo la Gixxer 150 o la FZ16. Si podemos observar, está anclado en el mismo eje del acelerador, y es que cuando nosotros aceleramos, él manda una señal de corriente al CDI, lo que va a afectar el avance de chispa. Esto va a hacer que la motocicleta rinda mucho mejor y también sea más económica en el combustible. Esa es la función de ese sensor TPS o sensor de posición de acelerador. Ahora vamos a instalar nuevamente el carburador en la motocicleta. Como última recomendación, vas a observar en el tubo conector de admisión y en la tobera de la caja filtro unas guías, por ejemplo acá, aquí y acá. Tienes que alinearlos para que el carburador quede completamente recto, para que no vaya a afectar el nivel de combustible que se encuentra en la taza. Ten presente que el carburador funciona en conjunto con la bujía y el filtro de aire. De nada sirve un excelente mantenimiento y una buena puesta a punto si tu filtro de aire y tu bujía están en malas condiciones. Así que también inspecciónalos y si están en mal estado, reemplázalos. Ahora ya conoces el procedimiento de mantenimiento al carburador. ¿Qué otro tipo de mantenimiento te gustaría aprender? Déjalo aquí en la cajita de comentarios y no olvides darle like si te gusta este tipo de videos. Hasta una próxima ocasión compartiendo la pasión por las motos.